Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Observatorio de Recursos Humanos que hoy vamos a realizar en colaboración con Facultad, a quien ya conocéis, y por supuesto también Manpower, que son ambos colaboradores nuestros de largo recorrido. Queremos ver sobre la práctica cómo funciona la metodología de PROSCI o PROSAI, como decís en países de Latinoamérica sobre todo, y lo vamos a hacer con la colaboración de Lole Sala, directora, como conocéis, de Talento y Cultura de Manpower Group, que nos va a contar pues, el proceso que han vivido ellos y cómo les ha ayudado. Yo creo que ahora mismo estamos en los momentos de, a mí me gusta decir la palabra bichear herramientas, bichear oportunidades, instrumentos, alternativas, ideas de otros para ver cómo podemos extrapolarlos adaptándolos a nuestra organización. Y bueno, pues este webinar, si me deja el teléfono, que se me ha olvidado ponerlo en... Ay, de verdad, disculpad. Bueno, pues que suene, luego lo cojo. Lo dicho, Loles, que te cedo ya la palabra, que me dejaba ahí el teléfono a medias y lo importante es escucharte a ti. Recordad todos que podéis luego formular preguntas a medida que se avance en la conversación. Yo estaré recogiéndolas en la opción preguntas. También mirar el correo, porque hay algunos de vosotros que me las enviáis por correo y después cuando acabemos os enviaremos tanto la grabación de la sesión como el PPT que vamos a utilizar y que enseguida paso a proyectar, ¿vale? Pues adelante, Loles. Bueno, y adelante Julián Pérez de Facultad, que también está con nosotros. Muchísimas gracias, Maite. Es un honor estar con vosotras aquí y con todo el auditorio. De veras, gracias por su tiempo. Esto es algo que teníamos muchas ganas de compartir, la historia, la filosofía de Loles de Manpower Group. A mí me ha fascinado desde que tuve el primer contacto con ellos hace que será un par de años, antes del COVID. Lole, solo te quiero, además de agradecer, decir que en cuanto sea la oportunidad de vernos presencialmente, te voy a pedir la firma, la autografía de tu libro, que me ha encantado. Me lo llevé a mis vacaciones del año pasado y lo sigo teniendo de cabecera. Y Loles, en esto que nos has permitido acompañarte en el proceso de transformación y sobre todo lo que vosotros conocéis del mundo del trabajo y lo que viene, nos encantará que nos puedas compartir cómo lo estáis viendo y qué tantos cambios y qué está sucediendo en el mundo del trabajo. Bueno, pues primero gracias por la oportunidad de estar en esta conversación, que al final se trata de compartir, ¿no? Y de aprender juntos en un contexto como bien decimos, tan complicado, tan complejo, tan cambiante y tan ambiguo, ¿no? Pues fíjate, yo me apetecía mucho estar aquí porque creo que especialmente en los últimos años los cambios se han acelerado de manera vertiginosa y creo que esto no os descubro nada nuevo. Y eso nos tiene que hacer situarnos en un sitio, creo que bien distinto, ¿no? Antes hablábamos de un contexto VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahora ya hablamos del hiperVUCA, ¿no? Estamos haciéndolo, pero además mucho más ágil. Hablamos de ser gestores de los cambios, ¿no? Hemos hablado mucho, tenemos que ser buenos gestores de los cambios. Yo ya no hablaría de gestores de los cambios, creo que tenemos que ser auténticos virtuosos de los cambios. ¿Y por qué? Pues bueno, porque ya el año pasado, antes de la época COVID, estábamos provocados por las 5 tendencias que impactan en este futuro del empleo, ¿no? La capacidad de ser compañías atractivas, esa capacidad de hacer ese upskilling y reskilling en el que todos estamos, esa capacidad de ser líderes que sean capaces de mover a las personas en un entorno digital, de generar una buena experiencia y hacerlo a través de modelos híbridos, pues son los retos que tenemos todas las compañías encima de la mesa, ¿no? Por lo cual, esa transformación digital en la que estábamos, unidas a transformación cultural, ¿no? Para mirar las cosas desde otra perspectiva, y unidas a transformación humanista, que a mí me gusta sumar, era algo en la que ya estábamos antes de COVID, en lo que ya estábamos. ¿Qué sucede? Pues que además, ¿no? Nos viene esta avalancha, ¿no? Esta ola tan tremenda de pandemia y nos ha hecho que todo esto, además, haya que hacerlo en un contexto ágil, en un contexto cada vez más vulnerable desde el punto de vista de las personas y de los negocios y de las organizaciones, y en un contexto cada vez más digital y más virtual, como estamos hoy, ¿no? Además, en un contexto que, en datos, ¿no? Que alguna vez he compartido con vosotros de estudios de Manpower Group, fijaros, en el año 2019, casi el 20% de los directores de recursos humanos tenían dificultades o teníamos dificultades para acceder al talento que necesitábamos. En 2 años esto se ha acelerado de una manera exponencial y hoy en día casi el 40% de los directores de recursos humanos tenemos dificultades para acceder al talento que necesitamos, ¿no? Por lo cual, ¿por qué os cuento todo esto? Porque si en algún momento es importante tener a nuestra gente conectada con nosotros e implicada con nosotros es ahora. Porque la dificultad
de encontrar ese talento que estamos buscando es todavía mayor. ¿Y eso a qué lleva? Pues que en este contexto donde todo se ha acelerado tantísimo, ser un virtuoso de los cambios es una de las prioridades para mí del líder de hoy. Ser un change maker, como me gusta llamarle, es absolutamente crítico para esto, precisamente para que las personas se sumen a esos cambios organizacionales, de negocio, de roles, de funciones en las que todos estamos inmersos hoy. Por eso, para mí, bueno, pues hablar del cambio en un momento donde nos suele salir la palabra, estamos acostumbrados a vivir los cambios, está bien, pero también es un peligro o un riesgo. Porque como creemos que estamos acostumbrados a vivir los cambios o a hacer los cambios, pues el siguiente cambio que pueda venir lo volveré a hacer de la misma manera, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que, y ahí sí que te digo, Julián, que gracias también a lo que tú me has enseñado, nos has enseñado, para hacer los cambios de una manera estructurada y una manera en la que de verdad pongamos a las personas en el centro. Pongamos a las personas en el centro. Fíjate, para mí, o sea, el cambio, claro que tiene que ver con la tecnología, por supuesto. La tecnología ha irrumpido y irrumpirá en nuestras vidas drásticamente y lo hará cada vez más. Y precisamente por la tecnología estamos cambiando nuestros modelos de negocio, la mayoría de nosotros. Y la tecnología es un factor importante, sin duda. Y los procesos también, porque van muy vinculados a ello. Pero el factor de éxito de un cambio, el 50% del factor de éxito de los cambios, es el patrocinio visible que tengamos de cada uno de ellos. Y de tener, para mí, desde nuestra experiencia también, y ahora hablaremos, tener de verdad un modelo muy estructurado donde tengamos a las personas y a los líderes y a los sponsors en el centro de estas transformaciones. Porque si no, haremos los cambios, claro que sí, si estamos acostumbrados a los cambios, como bien decimos, ¿no? Pero no se trata de hacerlos. Loles, y hablabas de cambios de 3 niveles importantísimos, ¿no? Culturales, digitales y de humanización o humanizantes, ¿no? Sí, ¿en qué sentido? Bueno, transformación digital, todos estamos inmersos porque la tecnología nos ha impactado, a unos más, a otros menos, pero el 100% de los puestos están impactados por la tecnología y esto es ahora y será en los próximos años. Eso ya es un cambio, evidentemente. Cultural porque es un cambio de mindset, ¿no? Cuando hablamos de cambio, creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta, y tú lo sabes mejor que nadie, Julián, que es un cambio de mentalidad. Sí. Es que es la manera de hacer las cosas. Lo que está aquí es, queremos hacer las cosas de manera distinta. Queremos llegar al cliente de manera distinta o tenemos que hacerlo de manera diferente. Por lo cual, ese cambio de mentalidad requiere una parada para pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer para hacer que la gente se sume al carro de esta transformación? Porque las reglas anteriores ya no son válidas. La idea que teníamos de las interacciones, del cliente, del trato, la borró completamente. O sea, el cambio realmente se aceleró. Estábamos nosotros platicando con tu equipo cuando justo vino nos encerraron y tuvimos que empezar a entender el cambio. ¿Qué proceso tan profundo? Y eso implicaba un cambio de cultura también, que es la manera de interactuar entre nosotros. Es que fíjate, una de las cosas que nos pasa en los cambios, ¿no? Las creencias limitantes famosas. El año pasado, nada, 5 días, ¿no? O 10 días antes de un 5 de marzo o un 6 de marzo, probablemente ninguno de nosotros, ninguna de nuestras organizaciones podía imaginar que su gente, sus equipos pudiera estar trabajando en casa, ¿no? Primero porque nuestra creencia limitante de que no podremos dar un buen servicio al cliente, no, en nuestro caso, por ejemplo, no podremos dar un buen servicio a nuestros equipos, a nuestros candidatos, a nuestros colaboradores. Y eso siempre ha sido pues es una creencia que las compañías hemos tenido, ¿no? Tenemos que estar en presencia, tenemos que estar en contacto y de repente de un plumazo el mundo se hace más listo que nosotros y nos dice que tenemos que ir a casa, ¿no? Fíjate qué creencia tan tremenda se derribó en 3 días. Creo que eso es uno de los mayores cambios que hemos vivido en los últimos años, ¿no? El darnos cuenta de lo que las creencias nos pueden limitar. Y esto nos ha ido transformarnos. Al final estuvimos en casa, en nuestro caso en 3 días teníamos a 1000 empleados en casa y estoy convencida que los que nos están escuchando hoy, pues también, ¿no? Se reinventaron para tener una fórmula que tuviera como objetivo prioritario cuidar a las personas, ¿no? Y eso hizo que tuviéramos que, bueno, acercarnos a vosotros, a nuestros clientes, a nuestra gente y a nuestros candidatos de una manera bien distinta, como estamos haciéndolo hoy, ¿no? Y eso ya significó un cambio importantísimo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente quiera seguir conectada a nuestro propósito? ¿Cómo hacemos para que nuestro cliente siga confiando en mí a pesar de que no estemos cerca? Son cambios bestiales, son cambios tremendos, ¿no?
Y esto nos ha enseñado muchísimo de qué cosas tenemos que seguir consolidando, qué cosas tenemos que cambiar y transformar y qué cosas tenemos que aprender, ¿no? Por eso creo que el ser cada vez mejor virtuoso, ¿no?, en la manera de hacer estas transformaciones es absolutamente vital. ¿Por qué? Pues porque perderemos plumas por el camino, como me gusta decir a mí. Perderemos de todo. Perderemos clientes, perderemos gente, empleados, equipos, personas clave, porque a lo mejor no lo estamos haciendo de la manera que tenemos que hacerlo para seguir o hacer sentir a las personas que estar conectados con nosotros sigue siendo la mejor opción, ¿no? Y eso es para mí ser un virtuoso de los cambios. Ser un virtuoso de los cambios. ¿Y cuál es el rol que tomaba el área de talento, tu área, para gestionar a todas las personas? ¿Qué es el rol que tomaron vosotros? Porque estaban metidos, además del COVID, en un cambio de reorganización en esos momentos. Bueno, yo tengo la fortuna de trabajar y liderar un propósito que es fantástico, que es, imagínate, ¿no?, dar empleo con sentido y significado a millones de personas en el mundo en un contexto como el de hoy. Imagínate, ¿no? Para mí nuestro propósito es muy importante y lo llevo muy dentro, ¿no? Y lo llevamos muy dentro. Y por otro lado, acompañar a las organizaciones, ¿no?, en un contexto tan complicado a encontrar las mejores soluciones en el ámbito del talento. Por lo cual nuestro propósito nos mueve muchísimo, empezando por ahí, ¿no? Por lo cual, cuando emprendimos antes de COVID, ¿no?, las transformaciones en las que hemos estado como todos vosotros, en cambios organizativos importantes para ser la compañía que queríamos ser, lo primero que hicimos es contar con las personas. Ya te digo, nosotros nos dedicamos al talento de las personas y para nosotros era un factor fundamental, ¿eh? Tener el soporte, ¿no?, y el apoyo y el convencimiento de presidencia y de dirección general es fundamental. Es fundamental. Es decir, si no tenemos sponsors y patrocinios, es muy complicado poder liderar un cambio bien. Por lo cual, esa diría, para mí es una receta importantísima. Nosotros, pues darnos cuenta de que el primer factor de querer cambiar, hablando de mindset, que es lo primero de todo, son las personas. Por lo cual es hablar con las personas. Es comprender también en esos cambios que teníamos antes de COVID, dónde quieres estar, en este modelo en el que estoy, dónde quieres estar, ¿no? Y dónde podemos hacer para que tú estés aquí. Creo que esa capacidad de escuchar y de comprender y de construir conjuntamente es un factor clave del éxito de todo esto. Y creo que el rol de recursos humanos o de talento y cultura lo es. ¿Por qué? Pues bueno, porque creo que tenemos mucho de todo ello. Es decir, conocemos a las personas de la organización, el área de desarrollo y de capacitación está dentro de nuestro paraguas, el área de comunicación también está dentro de nuestro paraguas y las competencias soft, ¿no?, que en todo cambio y cada vez más hay que poner en el centro, pues el área de recursos humanos es quien nos debe liderar, ¿no? Por lo cual, creo firmemente que el área de recursos humanos tiene que estar en esto muy cerca de la presidencia o de dirección general o de como lo llamemos en cada organización, construyendo juntos el mejor proyecto para todos, desde y con las personas. Desde y con las personas. Pensamos que en un cambio, a mí me gusta mucho hacer esta comparativa, bueno, comparativa o no, del iceberg, ¿no? En un iceberg, ¿qué es lo que vemos? Vemos la punta de fuera. Pero un cambio no se trata de lo que vemos, porque muchas veces vemos comportamientos que no nos gustan. Seguro que sí, pero no nos damos cuenta y no nos paramos a pensar que esto probablemente sucede porque debajo del agua, aquello que no se ve, tiene una serie de creencias, de miedos, de necesidades que no se cuentan. Y si en un cambio no vamos a bucear para comprender, para escuchar, para construir desde esas necesidades, desde esos miedos, desde esas preocupaciones que no se exteriorizan, el cambio no sucederá. No sucederá. Ese cambio de mindset que necesitamos hacer para luego poder cambiar lo demás, no sucederá. Y ahí tenemos que ser virtuosos de los cambios. Por eso, para mí, la gestión de un cambio tiene muchísimo que ver con el valor de las personas y el acompañamiento y el acercamiento a las personas desde la perspectiva de persona, ya ni siquiera de profesional. De persona a persona. ¿Qué miedos tengo yo? Con muchos. Al final, no es una frase mía, pero a mí me encanta una frase de un colega nuestro que dice: solamente a los bebés les gusta que les cambien. Y seguramente es así. Y parece que el cambio, esto va de los demás. No, no, no. El cambio va de mí misma. ¿Qué miedos puedo tener yo? ¿Qué dificultades puedo tener yo? ¿A quién tengo que pedir ayuda yo en un cambio? ¿Qué conversaciones me faltan a mí para poder comprender el cambio? ¿A quién se las tengo que pedir?
Nadie nacemos aprendidos, y menos en un contexto tan incierto como tenemos ahora. Por lo cual, al hilo de lo que decías del libro, para mí la humildad en este momento también es muy importante para gestionar el cambio. Desde nosotros mismos los que en teoría estamos abanderando un cambio o liderando o impulsando el cambio para lograr esa transformación. Por lo cual a mí, desde luego, esta unión, ¿no?, entre dirección y recursos humanos es crítica para intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y así ha sido nuestra experiencia, hablando de nuestra experiencia, así ha sido nuestra experiencia. Y mencionabas y eso a mí realmente me apasiona, o sea, para gestionar un cambio se requiere trabajar en la parte de los paradigmas y las creencias de las personas, y para eso la comunicación es importante. Y no solo la comunicación masiva, sino la comunicación uno a uno, donde el rol del patrocinador del cambio, del más alto nivel de la organización, esté comprometido y esté activo y visible, transmitiendo esa visión hacia dónde quiere ir. Eso es sumamente importante. Adicionalmente, y esa área y esa capacidad de entender en qué momento del cambio está la persona, la tiene el área de recursos humanos. O sea, ya la tiene. La parte, y luego saber cómo cambiar, ¿no? Saber cómo cambiar, entender sus miedos, la parte de diagnóstico, de sensibilización, tienen los mecanismos. Y luego entender qué necesita la gente saber para poder transitar por eso. Vosotros tenéis el área de formación en ello, y el soporte de coaching para desarrollar esa habilidad es fundamental, y luego monitorearlo para construirlo. O sea, recursos humanos tiene todo el área, y decías, entonces se requiere, ¿y cómo se logra el patrocinio de la dirección general para que tenga en cuenta el lado humano del cambio y lo haga y se enfoque en ello, lo considere en la ejecución del plan? ¿Cómo se logra eso, Loles? Es una buena pregunta. Bueno, yo creo que lo primero es nosotros, nuestros recursos humanos, nos tenemos que querer el valor tan importante que aportamos en esto. Creo que somos los primeros que nos lo tenemos que creer y bueno, pues lanzarnos a esto, ¿no? Decir, oye, si esto es así, ¿qué conversaciones tengo que tener con las personas que sean, ¿no?, para hacer ver esto, para hacer ver el valor de las personas? Y vuelvo un poco a lo que te decía antes. Yo creo que también esa capacidad de ponernos en nuestra propia piel, ¿no? A veces salimos de nosotros, ¿no?, como si esto no va de nosotros. Claro que va de nosotros también, ¿no? Por lo cual, el ver o hacer ver que el cambio también nos implica a nosotros, que nosotros también tenemos que cambiar y a lo mejor comunicar las cosas y contar las cosas de manera distinta. Que nosotros también tenemos que aprender, por muy alto que estemos en una organización, en cómo hacerlo de la mejor manera. Que no siempre tenemos las respuestas para todo, pero que las personas tenemos que darle toda la honestidad y la claridad del mundo para que las personas se sumen a esa transformación. Todo eso son conversaciones, ¿no?, desde la convicción de nuestro rol, de la importancia que tenemos para acompañar. Creo que se empieza por nuestra propia convicción y por el asesoramiento de personas y organizaciones como la vuestra, que nos habéis acompañado en un conocimiento que a nosotros también nos faltaba, evidentemente. Yo creo que eso es absolutamente vital, sinceramente lo creo así. Hemos estado en cambios antes de COVID porque hemos tenido cambios organizativos ya en ese momento, pero también ahora estamos en otros, ¿no? Y hemos vuelto a utilizar un proceso estructurado de cambio para hacerlo de la mejor manera que podemos, que no siempre es la perfecta, pero desde luego asegurar que tenemos un proceso estructurado para ayudar a ese cambio de mentalidad, a esa capacitación, a ese refuerzo, a esa comunicación desde arriba hasta donde quieras. Loles, ¿te puedo interrumpir un momento? Porque hay una pregunta que quizá nos pregunta Bárbara, que cómo organizáis el tema del coaching. ¿Me has comentado? ¿Cómo organizamos? Mira, nosotros tenemos, depende de la estructura de cada empresa, obviamente, ¿no? Nosotros en mi departamento tenemos lo que llamamos el Talent Business Partner, que es una figura que lo que hace es acompañar a cada unidad de negocio en todas las iniciativas de recursos humanos, ¿no?, de talento y cultura, que le llamamos nosotros aquí en Manpower Group, ¿no? Entonces, nosotros en ese proceso de cambio, que luego os cuento un poco más, esta figura, una vez que hemos hecho las fases previas, que luego os contaré, aseguramos que el modelo ADKAR se implementa en al menos en los roles críticos de la organización, depende también del tamaño de las organizaciones, evidentemente, en los líderes de la organización y aquellas personas clave, ¿no? Y el rol del coaching lo hacemos desde este propio rol que tenemos de Talent Business Partner, ¿no?, donde identificamos en qué momento del cambio están estas personas y en función de eso, qué tipo de acompañamiento tenemos que tener.
porque no todo el mundo, esto no es café para todos, cada persona vivimos el cambio a un ritmo distinto, cada persona lo sentimos de una manera diferente y en función de esto nos dirá, todo es un curso de formación, gran error. A veces intentamos solucionar las cosas con un curso de formación y va muy bien para unas cosas, pero no va para otras. Entonces, se trata de desconocimiento, es habilidad o es actitud. Si estamos hablando de coaching es porque es una falta de actitud y eso es una conversación de coaching. Pero si es un conocimiento, será una formación. Si es una habilidad, es un poner en práctica. ¿Dónde tenemos el gap? ¿Dónde está la necesidad? Por eso es un tailor-made, es un virtuosismo. En función de cómo está la persona, qué acercamiento puedo hacer, ¿no? Y en Manpower lo hacemos de esta manera, ¿eh? No sé si he respondido a la pregunta. Sí, gracias. Además nos pregunta si son coaches internos o externos, en vuestro caso. En nuestro ¿Qué caso recomiendas? no internamente, pero bueno, evidentemente Julián tiene una metodología que da soporte externo y creo que una combinación de las dos cosas es perfecta, sin duda. Perfecto, Si me preguntas qué haría yo haría las dos cosas. Loles, pero me comentabas en un tiempo que el coaching, bueno, y otras de las herramientas nos ayudan y sobre todo cuando trabajamos internamente, o sea, el líder como coach, ¿no? Que lo escribes en tu libro, es ayudar a la otra persona en el proceso de cambio. Y algo que me encantó que comentabas es que las personas no se resisten al cambio, sino que necesitan ayuda en ese proceso de cambio. Eso es algo que me encanta de vuestra filosofía. Bueno, yo creo mucho, probablemente como coach que soy, creo mucho en el valor de las palabras, muchísimo. Y cuando hablamos de una persona o la resistencia al cambio, ya solamente la palabra resistencia te sitúa enfrente de la persona, ¿no? Como si estuviéramos de contrincantes. Ya solamente la palabra te sitúa en el sistema de una determinada manera. No me gusta esta palabra. Yo hablo de dificultades, porque cuando hablas de dificultades, tú te sitúas al lado de una persona. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo echar un cable? ¿Vale? Y eso es importantísimo para mí. Por eso el concepto de resistencia al cambio yo creo que lo dejaría para la época ante-COVID. No hablaría de esto, hablaría de dificultades. Y en esos roles que tiene el líder, uno es no acompañar la resistencia, sino acompañar las dificultades. Empezando por las de uno mismo. Porque insisto en lo de antes, no podremos transformar el entorno si no nos transformamos a nosotros mismos. ¿Y cómo estructuraron ese proceso de transformación en Manpower? ¿Cómo hicieron para llevar y acompañar a las personas de pasar desde el no tengo, no entiendo, y lo ponemos ahorita aquí en la lámina, no entiendo por qué están queriendo el cambio, tantos años haciendo lo mismo, estábamos muy cómodos, ¿no? Y me acuerdo de esas situaciones donde tenían que crear esa conciencia de las razones de negocio, de qué estaba pasando a nivel internacional. Y decir, no los metas a formación si no hay antes una comprensión clara. Y desde recursos humanos tenían que mandar ese mensaje con el patrocinador y luego con sus líderes. Y fueron construyendo el deseo y siguieron justo este modelo de ADKAR que comentabais. ¿Cómo lo implementaron, Loles, vosotros? Bueno, pues nosotros haciendo los deberes que digo yo, con lo que tú nos enseñaste, lo que hicimos es, bueno, las tres fases, cómo preparamos al cambio, cómo hacemos que el cambio se lidera y cómo hacemos que el cambio se refuerce, ¿no? Insisto, para mí tiene que tener ese modelo estructurado para asegurar que al menos lo hacemos de la mejor manera posible, que luego tenemos, por supuesto, cosas que mejorar, ¿no? Pero en esta parte de prepararnos al cambio me parece muy importante, ya estamos en un cambio importante dentro de nuestra organización para seguir avanzando en nuestra compañía, y es testear, ¿no? Cómo de madura está la organización y cómo de preparada está para asumir un nuevo cambio, ¿vale? Insisto, sabiendo que todos estamos en cambio desde hace varios años, ¿eh? Pero creo que siempre hay que parar para ver cómo de sensible está la organización. Ahora ya ni siquiera podemos decidir lanzarlo o no, porque seguramente hay que lanzarlo. Pero saber el grado de sensibilidad y de preparación me parece vital. Y esto lo hicimos. Hicimos ese assessment que tenemos vuestro para saber qué grado teníamos en rojo, amarillo y verde. Y a partir de ahí, bueno, pues saber sobre qué pisábamos. Eso era importante. Lo que hicimos también es, bueno, los sponsors del cambio, identificar quiénes eran para nosotros. Y ahora en este cambio que tenemos ahora importante, bueno, ¿cuáles son los sponsors? ¿Qué personas en dirección normalmente creemos que se tienen que sumar y cómo se pueden sumar al cambio? ¿Cómo pueden ayudar? Eso era importante también. Importante también los líderes influyentes, ¿no? ¿Cómo de preparados? ¿Quiénes eran? Y cómo de preparados los veíamos para impulsar la transformación que queríamos hacer.
Y no siempre era todo verde, no siempre era todo verde, pero eso nos permitía saber, bueno, qué abordaje podíamos tener. Y luego crear el equipo del cambio, y esto lo hemos hecho ahora estamos en un cambio que nos va a ayudar muchísimo internamente, y hemos hecho un equipo del cambio, ¿no? Un equipo de cambio que tiene que ir muy acompañado al equipo del proyecto, al que gestiona el proyecto, y esto a veces lo confundimos, nos parece que el que gestiona el proyecto es el que gestiona el cambio. Creo que eso es un error. Creo que hay un gestor de proyecto que tiene una serie de iniciativas, acciones, etcétera, y luego hay un change manager, un change maker, como queramos llamar, ¿no? Que gestiona el cambio y que asegura que en toda esa gestión del proyecto el cambio sucede como tiene que suceder. Se está viendo las comunicaciones que se tienen que suceder y quién las hace y cuándo las hace y por qué canal, se está haciendo la formación que se tiene que hacer y en qué momento y a qué persona, se está gestionando ese coaching que preguntabais antes, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ir muy alineado en las dos cosas, ¿eh? Porque si no, es complicado el que el cambio suceda bien, ¿no? Porque eso es lo que hicimos, ¿eh? ¿Quiénes son los sponsors? ¿Cómo está de preparada la compañía en ese momento? ¿Quiénes son los sponsors? ¿Cómo de maduros y de preparados estaban o no? ¿Quiénes eran los líderes y cómo estaban de preparados? Y cómo gestionábamos este equipo del cambio acompañando al equipo de proyecto, ¿vale? Eso es lo que estuvimos haciendo. Te estoy hablando de un gran cambio que hicimos antes de COVID. Lo hicimos y estuvimos muchísimo con las personas. Yo tengo un equipo de dirección que, bueno, pues que es un gusto trabajar con ellos porque también están muy orientados a las personas. Y la dirección general que hizo el cambio en ese momento, junto con Talento y Cultura, estuvimos haciendo conversaciones uno a uno con las personas. ¿Dónde te sitúas tú? ¿Dónde te ves mejor? ¿En qué rol te ves mejor? ¿Qué te falta? Entonces, hicimos ese mapeo de talento contando con las personas también, contando con las personas y acompañando a las personas también en lo que tú decías de Arca, pues no lo veo, sí lo veo, ¿por qué ahora? Y fíjate, respecto a esa parte de preparación, es la que hicimos, luego hicimos, bueno, vamos a salir del cambio, ¿cómo se hace esto, no? ¿Cómo se hace esto? Entonces, ahí lo que hicimos y estamos haciendo ahora es, bueno, preparar el plan de comunicación que tú decías, ¿no? La comunicación es importantísima, a mí me parece casi la palanca más importante en una transformación, ¿no? ¿Y la comunicación qué significa? Significa, para mí, y eso lo cuento también en el libro, es creerte el cambio. Te lo tienes que creer, porque es que si no, no comunicas las cosas de verdad. Y las personas hoy tienen que sentir que los que lideran el barco creen en ese cambio de verdad y acompañan a las personas de verdad. Por lo cual, el para qué del cambio, la visión del cambio, los pasos que se van a dar para acompañar a las personas y a los procesos y a la tecnología, en todo ello me parece fundamental. O sea, el plan de comunicación me parece vital. En ese plan de comunicación estaban y están estando actualmente en el cambio que tenemos ahora el sponsor, tiene que estar el líder del proyecto, por supuestísimo, las personas que constituyen ese proyecto, tiene que estar Talento y Cultura liderando la parte del líder. ¿Qué espero yo del líder en el cambio ahora? Es vital. Y tiene que cerrar el sponsor. Tiene que cerrar el sponsor. Creo que es importantísimo en la comunicación asegurar los mensajes que quieres dar. ¿Cuáles son los mensajes fuerza que quieres que la gente se quede con ellos? Y eso tiene que ser ligado a la inspiración. ¿Cómo vamos a mover a las personas en esta transformación? ¿Qué es lo que ilusiona a la gente ahora? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente se ilusione con esto? Otra vez más. Por lo cual, ¿cómo vas a ilusionar a la gente? ¿Cómo vas a dejar aclarar a las personas los próximos pasos? Darles seguridad dentro de la inseguridad. ¿Y cómo de honestos somos aquí? Es decir, no siempre tenemos todas las soluciones en este momento. Pero las personas hoy buscan líderes creíbles por esto también. No porque sean los más expertos, sino por los que son los que más vulnerables y abiertos son en la comunicación de las cosas. Por lo cual esa parte de la comunicación me parece importantísima. Y al hilo de lo que tú decías, Julián, es la parte del liderazgo. Yo soy una fan del liderazgo, ya lo sabéis, y aquí hicimos mucho hincapié, y lo estamos haciendo ahora, de hecho la semana pasada lo hacía otra vez, con los líderes de nuestra organización. Los 5 roles de un líder en el cambio. Creo que esto es fundamental. Tienen que saberlo, tenemos que acompañar para elevar a nuestros líderes en estos roles, y desde Talento y Cultura es acompañar a los líderes y acompañar a las personas en el cambio. ¿Qué roles? Por decirlo muy rapidito. Tenemos que asegurar que los líderes son los promotores del cambio. Que los mensajes que del sponsor sean los mensajes que el líder realmente asuma, compre, conecte y verbalice.
Si no tenemos los mensajes alineados, no vamos a conseguir un cambio de verdad. Por lo cual, ser promotores del cambio me parece fundamental. Ser comunicadores, cómo comunicas, cómo ilusionas, cómo inspiras, cómo acompañas. Los cambios son muchas veces también de esto, de sígueme, mira el proyecto, es una visión que es una gozada, vamos a tener dificultades, claro que sí, yo también, pero acompáñame, que vamos a hacerlo juntos. Creo que hay que construir conjuntamente los cambios. Creo que tenemos que servir de enlace, es decir, a veces un líder intermedio tiene dificultades, claro que sí, porque las personas que tiene debajo no le siguen, va a suceder. Hay personas que tienen más dificultades de otro, pero tenemos que estar aquí, los sponsors, para acompañarles en eso. Ostras, tengo dificultades con mi gente, ¿cómo estamos nosotros desde Talento y Cultura o desde la propia Dirección General de otros negocios para acompañar ahí? No nos podemos desentender. Somos la cadena transmisora de los cambios. Por lo cual tenemos que estar ahí para ayudar a la transformación. Es importantísimo, ¿no? Creo que el cuarto punto es gestor de las dificultades. Fijaros, hicimos un estudio de Manpower Group que a mí me gustó mucho, dos competencias que salen críticas en estos próximos años y que no nos han enseñado mucho a hacerlo. Uno es la capacidad de comprender el comportamiento humano. Y otra competencia importante es la capacidad de generar vínculos con las personas. En un cambio, más que nunca, tenemos que poner en valor estas dos capacidades, estas dos competencias. ¿Cómo de hábiles somos en comprender el comportamiento humano? ¿Cuánto queremos poner ahí para hacerlo? ¿Y qué estamos haciendo para generar vínculos con las personas? Las personas tenemos mucho miedo, es decir, esto forma parte del ser humano. Por lo cual, ¿qué capacidad de comprensión tenemos? O nos ponemos en el punto este de la crítica, ¿no? O del juicio, que nos han enseñado mucho a poner etiquetas a las personas y a las situaciones. Y ahí lo que hacemos es cerrar puertas en lugar de abrir oportunidades. Y ahí es justo donde, según nuestras investigaciones, sale si el 50% del éxito del proyecto depende de un patrocinador activo y visible. Es decir, un patrocinador que no mande el correo de vamos para allá y los quiero en 30 días haciendo esto, ¿no? O vete a formación. Que eso es decir, yo me bajo a nivel cancha donde no depende mi título y estoy promoviendo el cambio como patrocinador y comunicando por un lado uno a uno, uno a muchos, un correo específico. Pero el impacto del cambio, o sea, las noticias, la información que se tiene que dar es justamente el rol del supervisor directo de la persona quien tiene que conectar. Y en eso sí es fundamental porque lo que estás diciendo es el que comunica el cambio, qué se requiere de ti y cómo te va a impactar esto. Ese es un tema. Y también funciona de enlace con el área de recursos humanos para decir, mi equipo requiere apoyo en esto y tiene esta dificultad, ya sea emocional, con coaching, de formación, etcétera. Y que además, pero estas personas primero tendrían que haber entendido la visión, y me acuerdo que trabajamos directo con todo el grupo de managers de Manpower para que ellos interiorizaran la visión, entendieran lo que llamamos en el tema de ADKAR el desire, ¿no? El what's in it for me, qué pasaría si no, y lo abrazaran y lo adoptaran. Y entonces sí, comprendían su rol para decir, mi posición es fundamental para ayudar a llegar al 100% de los colaboradores con mi gente. Y entonces ellos se convertían en promotores y apoyaban a través del coaching y a través de esa conexión en las dificultades que tendría la gente para cambiar. Así es tal cual. O sea, si te dejas un punto de los 5 que has puesto aquí, bueno, pues es más difícil que salgan las cosas. Y es verdad que yo soy muy consciente, ¿no? Y todos nosotros estamos con muchas otras cosas aparte de los cambios, ¿no? Pero al final las transformaciones que necesitamos hacer van a ser a través de las personas, por lo cual para mí nunca es un gasto de tiempo no estar con la gente conversando. Creo que es fundamental ese acompañamiento. Y en ese proceso, pues bueno, tendremos personas que serán entusiastas al minuto 1, personas que estarán ambivalentes y que no tendrán muy claro si compran el cambio o no. Habrá personas más escépticas y les costará más, ¿no?, entender el para qué. Y habrá personas que serán reacias, sí, y resistentes, claro que sí. Esto nos va a suceder, nos va a suceder. Y creo que el virtuosismo precisamente consiste en esto, ¿no? El primero, comprender y aceptar antes de juzgar. Segundo, darme cuenta que yo también he podido pasar por esos estadios. Sí. Y parece que solamente los demás lo tienen que hacer. Yo también paso por esos estadios, según qué cambios. Y cómo he hecho yo también para poderme transformar en esto.
Y tercero, una vez identificado, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Es decir, en función de cómo estés, si eres entusiasta, pues podrás contar con él para promover el cambio en otros sitios de tu organización, ¿no? Si eres ambivalente, demuéstraselo con hechos, cómo hemos conseguido hacer otros cambios en otros momentos, ¿no? Que no partimos de cero, llevamos tiempo haciendo cambios. Si es escéptico, lo mismo, es decir, darse cuenta que esa persona ha sido capaz de superar cambios en otro momento, ¿no? Normalmente los escépticos es porque tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta que también por el poder de las palabras, ¿no? Cuando hablamos de yo soy, ¿no? Director comercial o soy directora de talento y cultura, creo que es un gran error porque nos identificamos mucho con el puesto. Y no es así, o sea, yo soy Loles, que tengo la gran fortuna de liderar un proyecto que me encanta con un equipo de personas que no me merezco, ¿no? Y gracias a ello hacemos las cosas que hacemos. Pero bueno, soy Loles y ojalá me dure este reto mucho tiempo, pero a lo mejor no. Por lo cual, yo creo que las personas tenemos miedo también a perder estas posiciones, ¿no? Y yo entiendo que eso es normal que nos suceda, pero forma parte también de esa transformación, ¿no? Sí, y eso es importante. Ustedes, vosotros me encantaba cómo tomaban el pulso bien, de manera frecuente para las personas en los diferentes niveles por el tipo de cambio. O sea, identificaron cuáles eran los impactos de ejecutar la visión de la transformación y en cada nivel y para cada persona en la individual, decir, a este le preocupa esto, a esto le preocupa a la otra persona. Y he visto muchos procesos de cambio donde simplemente el hecho de cambiarlo de posición, de decir tu función quizá es más impactante, pero ya no tienes ese título, o tu posición exclusiva más alta en la organización, pero ya no tienes personas o no personas directas, ¿no? Y en ese momento cuando vosotros entendéis y comprendéis exactamente qué pasaba cada uno de vuestros líderes, podéis acercarse a él directamente y entender, o a ella, y a entender qué le pasa y cómo ayudarlo en ese proceso de transición. Eso me encantó y me recuerdo de ese foco que tenían en las personas, Loles. Sí, bueno, nosotros lo hicimos así. Eso no significa que evidentemente hay personas que, bueno, que también han tenido su proceso. Y es verdad, es decir, yo no te niego esto, evidentemente que sí. Lo que sí que te puedo asegurar es que hemos intentado llegar al máximo para comprender cada fase de cada uno, ¿no? Fíjate, el otro día estábamos en Sevilla, con el equipo de Sevilla, y me gustó mucho porque estuvimos hablando de esa transformación que hicimos hace unos años, hace un par de años, y en ese reinforcement, ¿no? Que es de alguna manera la tercera parte del cambio. Y me acuerdo que decían, ojo, me acuerdo cuando vinisteis a contarnos el cambio y lo que queríais y tal. Y ahora fíjate, es que no me imagino, decía, no me imagino trabajar de una manera diferente, ¿no? Bueno, pues esto pasa también, ¿no? Al final tenemos que ver esa evolución con el tiempo, ¿no? Y eso forma parte también del proceso. No podemos creer que la gente ya cambie, que ya esté contento, que ya lo vea. No, no es así. El ser humano lleva su proceso. Por eso hablo mucho de personas, ¿no? Que hablo mucho no tanto de talento, sino que las personas en el cambio tenemos un proceso. Y contemplaron el tiempo de la persona para trabajar, me acuerdo en el ADCAR, para llegar a que estuvieran con la habilidad necesaria para el día en que iba a entrar en operación, ya sea los nuevos sistemas o la nueva organización. O sea, eso acompañarlo, eso fue algo planeado, ¿verdad? ¿En qué les ayudó toda la filosofía de Prosi en esto? Bueno, es lo que os decía, la pregunta del coaching. Yo tengo un equipo, como digo, que no me merezco, siempre lo digo porque es verdad. Y bueno, estoy pensando en mi equipo de business partner, ¿no? María, Eva, las personas que he tenido, Silvia, ellas, pues lo que han hecho es justamente impulsar el ADCAR, es decir, mapear la organización en función de cómo estábamos en ese momento, desde Marta, ¿no? La persona que estuvo con la dirección general, pues viendo, ¿no? Qué personas encajaban en dónde, hasta ese acompañamiento posterior, donde teníamos un plan, o sea, un documento con cada persona, en qué momento estaba el ADCAR, en el awareness, en el desire, en el knowledge, en el reinforcement, y en función de esto, las conversaciones que ellas tenían, ¿no? con estas personas. O sea, nosotros no pudimos llegar a las mismas personas porque no tenemos esa capacidad, pero sí que hicimos una selección, oye, ¿dónde nos tenemos que quedar? Sí o sí, ¿dónde tenemos que llegar, ¿no? Y ese es el proceso que hicimos, ¿no?
Ahora, como te decía, pues como estamos todos en cambios permanentes, estamos ahora también en otro importante para nosotros y estamos haciendo lo mismo, o sea, es un tema internacional y estamos exactamente igual. Estamos haciendo un plan de comunicación con este enfoque, vamos a hacer el ADCAR de la misma manera, tenemos una capacitación preparada donde, bueno, sabemos que va a haber dificultades, las va a haber, porque también a las personas nos cuesta soltar cosas para coger otras y esto también la tecnología nos está haciendo que sea así. Estamos reinventando los puestos, redefiniendo los puestos, como me imagino todos los que estáis aquí escuchando a Julián y a mí, pues estamos todos así, ¿no? Por eso tenemos que tener, yo hablo mucho de esa firmeza y sensibilidad al mismo tiempo, ¿no? No podemos esperar eternamente a que las personas cambiemos, no, porque las compañías tienen que tirar, evidentemente, ¿no? Tenemos esa firmeza y esa estrategia que cumplir y ese performance que conseguir, evidentemente que sí, pero tenemos que tener sensibilidad. Los cambios van de firmeza y sensibilidad. Esto es como la película Sentido y Sensibilidad. Sentido de los cambios y sensibilidad. Las dos cosas, ¿no? Y desde cómo lo hicimos con este equipo que tengo, con este Talent Business Partner que acompaña en el ADCAR, donde teníamos esas conversaciones con un calendario de conversaciones para saber cómo, bueno, cómo estaban las personas, ambivalentes, resistentes, escépticas. Y ahora estamos creando justamente un equipo, ¿no? Que le llamamos Changemakers, donde queremos que nos acompañen en la transformación. Con distintas iniciativas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son personas entusiastas donde les mueve la transformación, les mueven los cambios que estamos haciendo, lideran con el ejemplo, este es un punto que no he dicho, me parece fundamental, liderar con el ejemplo desde arriba hasta abajo, porque si no las cosas se caen solas. Estos son como los padres con los hijos nos miran para arriba para ver cómo estamos haciendo las cosas. Nos creemos que en una organización las cosas son bien distintas y no son así. Los hijos nos miran para ver cómo lo hacemos. Y si lo que hemos dicho que vamos a hacer lo hemos hecho, y si lo que no hemos hecho decimos que no lo vamos a hacer. Creo que la consistencia y la credibilidad hoy en día especialmente va mucho de un liderazgo así. Y esto en los cambios es muy importante también, muy importante. Disculpadme que os interrumpa de nuevo porque tengo varias preguntas. ¿Os importa que proceda? No, Vale. excelente, es un buen diálogo. Lo bueno Sí, será pues poder hay unas cuantas. responder. A ver, mira, pregunta de Íñigo. Dice, una pregunta para Loles. A la hora de identificar el cambio en modo proyecto y en esas fases que nos describes, ¿cómo de importante dirías que es la fase inicial de preparación, identificación del cambio y qué considerarías que son los factores más críticos? ¿Tal vez el alineamiento con el equipo de dirección y patrocinio? Tú mismo te lo has respondido. Absolutamente. Además, mira, hay una frase que yo digo mucho que es precisamente porque vamos tan rápido, tenemos que parar. Y es que no lo hacemos. Nos ponemos en piloto a ver cuántas cosas soy capaz de sacar en el día de hoy y cuántas más mejor. Y creo que no, que es un error. Creo que, y además en proceso de transformación, parar para estructurar. Parar para estructurar. Parar para asegurar que el equipo directivo estáis en desire. Estáis en awareness y en desire, porque no tenéis conocimiento de lo que queréis hacer. ¿Y cómo lo queréis hacer? ¿Y cómo lo vais a proyectar? Es más frágil. Es más frágil el proceso de transformación. Puede ser más frágil, no quiero decir que lo sea, pero es más fácil que se te estropee. Por lo cual, para mí, esa parte de construir conjuntamente, de poner las dudas sobre la mesa, de asegurar que estéis todos muy alineados, que ponéis a la mesa esa autenticidad de, oye, tengo dificultades aquí, esto no entiendo bien, ayúdame a entender el para qué de esto. Eso es fundamental. Y luego, ¿qué personas creéis que tienen que estar en este equipo? ¿Y qué roles tienen que jugar? Creo que esto es muy importante. Sí, sí, sí. Desde arriba, totalmente de acuerdo. Nos preguntan también que cómo vais midiendo los progresos a medida que vais avanzando. Esa es una buena pregunta. Pues mira, te digo cosas de aprendizaje. En este cambio que te contaba antes de COVID no hicimos ningún assessment. ¿Por qué? Pues por lo que te digo, porque como vamos tan rápido, no lo hicimos. Lo que sí que hicimos es este seguimiento del ADCAR. Esto sí que lo hicimos con cada persona. ¿Qué hemos aprendido? ¿No? Ya en un cambio que estamos ahora. Estamos preparando justamente esto. O sea, ¿qué queremos preguntar a la gente ahora? Es que no puedo ni ver. ¿Qué queremos preguntar a nuestra gente en este momento respecto a su fase de conocimiento y de desire, ¿no? Y estamos haciendo un assessment. Vamos a preparar una segunda encuesta, una segunda survey, como lo queramos llamar, justo después de recibir una formación, para saber cómo están evolucionando en el awareness y en el desire, cómo está evolucionando el líder en estos 5 puntos que os decía antes, en estos 5 roles, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer en este segundo momento de la formación. Y tercero, lo haremos un poquito más adelante para ver cómo vamos a consolidar
estas 5 letras del ADKAR, ¿no? Y a todo el mundo deberíamos ir consolidando, es decir, las personas deberían tener muy claro el para qué del cambio, tendrían que tener muy claro el desire, ostras, me subo al carro, lo comprendo, lo compro y me subo a él. Tendrían que tener muy claro cómo hacerlo, el conocimiento, y si hay lagunas, que probablemente pueda haberlas, recogerlas para saber cómo complementar esa capacitación, esa formación, que seguro que hay, seguro que hay. Y luego el último punto, este reinforme, bueno, ¿qué personas, aún así, después de todo este tiempo, oye, no se han sumado? Y esto también puede suceder. Pues a lo mejor el proyecto ya no es para ellos, también puede suceder. Y creo que eso también es legítimo, ¿no? Yo soy una convencidísima de la palabra, yo no soy una convencida de la retención, yo creo que las personas tenemos que contarles el proyecto que tenemos, muy honestamente, contarles que queremos contar con ellos, claro que sí, pero que es verdad que a lo mejor a lo largo del tiempo, pues oye, igual el proyecto deja de ser para ellos. No pasa nada, no pasa nada. Y ahí también tenemos que tener mucha honestidad, ¿no? Y comprender también esto, comprender ese momento. Sí, porque si no genera una frustración en ambas partes, no darse cuenta de cuándo. Esto es como el amor, llega un punto que puede acabarse, pues hay que saber reconocerlo, ¿no? Claro, o sea, efectivamente, yo creo que, de verdad, o sea, tenemos que ser muy vulnerables en esto. Es decir, yo creo que tenemos mucha responsabilidad con las personas. Sí. Mucha responsabilidad con las personas, como personas. Es decir, tú no puedes ser nadie para retener a nadie. O sea, creo que tienes que dar el mejor proyecto de vida que le puedas dar. Por supuestísimo, creo que es nuestra responsabilidad, pero respetar también las decisiones de cada persona. Y llegará un momento que a lo mejor no somos su mejor versión, su mejor propuesta, pues puede suceder. También tendremos que tener aprendizajes ahí. ¿Qué tendríamos que cambiar? ¿O qué deberíamos cambiar? Igual nada, pero igual sí. Igual sí. Exactamente. Y creo que esa es nuestra responsabilidad en un momento tan vulnerable como el que tenemos actualmente. Por eso insisto en el contexto. El contexto actual, creo que no tenemos que ser muy honestos con las personas. Sí, y nada de... Es que siempre lo hemos hecho de esta manera. ¿Sí? Promover y potenciar la empleabilidad dentro de nuestra organización y fuera de nuestra organización. Y fuera, totalmente. Yo soy una abanderada de que ahora mismo todo lo que se puede hacer en formación y desarrollo es una muestra clara de la responsabilidad social de las compañías. Sí, absolutamente. Y insisto, y esa responsabilidad de hacer los cambios de la mejor manera del mundo, pero comprender que un cambio, pasar el cambio y la transformación, a lo mejor ya no somos la mejor propuesta para alguien, puede ser. Y no nos podemos enfadar, es que no nos podemos enfadar. No nos podemos enfadar. Oye, mira, se me va alguien y yo, oye, pues ojalá no hubiera sido así. Perdemos un tiempo precioso enfadándonos en cualquier ámbito de nuestra vida. Yo creo que esa frase, ¿qué hemos aprendido con esto? ¿Qué aprendemos? Así es que... Loles, y hablabas de ser profesionales gestionando el cambio, o sea, no improvisando, porque te estás jugando la vida de la persona en el sentido de su carrera, y también te estás jugando el poderlo perder dentro de la organización, ¿no? Se te va con él la cultura, la experiencia. Entonces, ¿cómo cuidarlo para no entrar en ese pánico por el desorden o la congestión del cambio que se puede generar cuando no está bien en ese triángulo que decías del líder del proyecto, el patrocinador, el project management y también el gestor del cambio? Mira, hay una cosa que digo, cada vez lo digo más, y creo que tenemos que darnos cuenta que somos humanamente imperfectos, ¿eh? Pero somos humanos, que es lo primero de todo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Y yo no te quiero contar que somos los mejores haciendo los cambios, no quiero deciros esto, no, para nada. Quiero deciros que tenemos mucho compromiso por hacerlo de la mejor manera posible. Y creo que ese sí que es un compromiso que tenemos que tener todas las organizaciones, sinceramente. Y que en ese proceso somos humanamente imperfectos y nos equivocamos en el camino, claro que sí. Pero tenemos que ponernos en esa visión. Primero tenemos que quererlo ver, porque a veces tampoco queremos ver los errores. Y creo que no, creo que estamos en un contexto muy vulnerable. Oye, tenemos que aprender de esto, es lo que os decía, pues en nuestro cambio de hace un par de años no hicimos este assessment, yo ahora lo hubiera hecho. No, pues no lo hicimos. ¿Por qué no lo hicimos? Pues porque no nos dimos cuenta, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo para monitorizar mejor esto, ¿no? Y bueno, pues lo hemos incorporado ahora, ¿no? Por lo cual, a tu pregunta, Julián, yo creo que, claro que sí tenemos que tener un proceso estructurado de cambio. Y al mismo tiempo, y tenemos que tener esa responsabilidad y compromiso por hacerlo de la mejor manera posible, por eso es el proceso estructurado. Creo que tenemos que darnos cuenta que ser virtuosos del cambio es el paraguas del liderazgo hoy en día, que no es una función más dentro de otra, sino que el paraguas de un líder hoy es este, y debajo de eso, y por eso la importancia que tiene,
todo ese proceso de transformación, porque con todo eso además hacemos otras cositas, como dicen en mi tierra, hacemos otras cositas, pero ese es el paraguas y hace que las cosas sucedan de la mejor manera posible para la persona, para el profesional y para la organización y para nuestros clientes. Insisto que es para nuestros clientes, para dar la mejor experiencia a nuestros clientes. Eso es, que eso siempre hay que tenerlo en mente. Elisa, vamos a ir progresando con preguntas que se me acumulan. Elisa dice, ¿cómo identificáis la necesidad de cada persona? Me refiero a cómo sabéis si esa persona necesita Desire o lo atacáis con coaching o con habilidades de formación. ¿Cómo llegáis a ese análisis, con el mapa de talento que decías antes? Nosotros, como lo hicimos, es como te comentaba antes, nosotros hicimos un one-to-one, fuimos un poco salvajes, pero hicimos un one-to-one con las personas para identificar cómo estaban. Y tenemos una batería de preguntas para saber dónde están. Es decir, no es cómo estás, sino, bueno, lo estructuramos mucho, ¿no? ¿Qué tipos de preguntas hacemos para saber el qué? Esto es lo que hicimos en su momento y lo que esto siempre mantenemos, ¿no? Ahora lo que queremos hacer es lo que te comentaba antes, ¿no? Queremos identificar con este assessment dónde están las personas. ¿En qué punto están? De desire, de knowledge, etcétera, etcétera. Porque esto nos permitirá, bueno, tener unos resultados y sobre esos resultados poder enfocarnos o por colectivos o de manera individual. Si el gap es en formación o en capacitación, es más fácil ese abordaje colectivo, pero te puedo asegurar que si el gap es de desire o de, sobre todo de desire, eso suele ser más conversaciones, ¿no? ¿Qué es lo que te impide a ti? ¿Qué te falta por ver? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cómo las puedo cubrir? Y eso, vuelvo a una parte muy importante del liderazgo, es qué entornos de confianza estamos generando. Claro. ¿Cuánto tiempo más o menos para una plantilla como la vuestra lleva el realizar el proceso? Este proceso en concreto. Buena pregunta. Depende de la rapidez con lo que lo quieras hacer, pero estoy... en el último cambio que tuvimos de una transformación importante, igual un año, Julián, igual estuvimos un año... Sí, porque la gestión del cambio debe intervenir desde antes, no de que inicie el proyecto, de que ya va a terminar, porque eso ya no es gestión del cambio, eso es mitigación del impacto o remediación del cambio. Pero empiezas antes y haciendo los diagnósticos, ahora que lo habéis visto, dónde está, por dónde va a venir, a quién vamos a impactar y de qué manera, en qué momento, y se hace una estrategia de cambio. Y entonces ya se planean la serie de actividades para poder colaborar con las personas y acompañarlas. Yo creo que lo que tú dices, Julián, ¿no? O sea, va todo tan rápido que tenemos que estar muy parados para ver lo que viene. Y esto nos permitirá, dentro de la rapidez con lo que tenemos que hacer todo hoy, poderlo estructurar, porque si no te meterás de repente y el cambio ya te ha pasado. Pero hay otro tema, cuando tú desarrollas ya esa competencia de cambio, o sea, ya no aplicas gestión del cambio para un proyecto en específico, sino que ya tienes una cultura que sabe cambiar y managers que saben acompañar a su gente, eso es muy diferente. Ya la empresa está sensible y abierta. Y es una competencia de cambio que se desarrolla y con los pasos que habéis seguido, ¿no? Desde la interiorización por parte de recursos humanos, el compromiso de la dirección ejecutiva como patrocinador y luego los managers. Y en ese momento ponle el cambio que quieras. Fluye como con aceite. Sí, y aún así creo que es importante no creernos que sabemos todo. O no sé, yo tengo esa visión, es decir, no porque haya hecho un cambio lo he hecho de la mejor manera. Siempre hay cosas que puedo mejorar, uno. Y dos, los contextos cambian y las personas, por mucho que lleves tiempo con un equipo, a lo mejor el momento de las personas es distinto. Por lo que creo que de ahí la sensibilidad, ¿no? Y cada persona, tenemos que saber en qué momento están las personas en cada cambio. Entonces, por mucha metodología que tenemos, que es necesaria desde mi experiencia y mi visión, ojo con esto y no nos confiemos. Cada persona vive su momento, en cada momento de los cambios y de las transformaciones de las compañías. Por lo cual, estemos alerta también a esto, ¿no? Para finalizar, la última, que resume un poco varias, porque hay varias personas que hablan, y en concreto una de ellas hace además varias preguntas al respecto sobre el outplacement. Claro, un programa de outplacement también es gestión del cambio. Claro, totalmente, absolutamente. En nuestra experiencia, desde luego, si hemos tenido que pues eso, desvincular a personas de nuestra organización, que también ha sucedido en algún momento, dentro de, evidentemente, de este momento, hemos tenido un proceso de outplacement con ellas. Creo que igual que queremos atraer a las personas y cuidamos mucho la atracción, para mí la experiencia que damos a las personas es desde el minuto 1 del enamoramiento
hasta el minuto que dejan de estar con nosotros, o porque se van voluntariamente o porque nosotros hemos tenido que tomar esa decisión. Desde ahí tienes que dar tu mejor propuesta de valor, por supuestísimo que sí. Ahí emerge lo que decías antes, Loles, el compromiso que tenéis para hacerlo lo mejor posible, sabiendo que os podéis equivocar, pero ahí además ese es un gran momento de la verdad en el que emerge de verdad el compromiso de la organización con su propuesta de valor al empleado, con su employer branding o con todo esto que ahora mismo pues, es muy bonito, nos reviste mucho, pero que hay que demostrar de verdad que tiene coherencia detrás. Pues hemos llegado al final, hemos respondido yo creo que todas las preguntas. Ha sido una charla fantástica porque ya me están llegando los comentarios. De verdad, para mí ha sido un placer contar con los dos, con Loles especialmente porque no te he tenido nunca con nuestros webinars y tenía muchísimas ganas porque veo que tenemos cosas en común. Me ha encantado, por ejemplo, que hables de sentido y sensibilidad. Sí. Yo hablo mucho de sentido y sensibilidad porque en el fondo es poner corazón y cabeza en cada cosa de las que hagamos. Y muchas veces ponemos o mucho de lo uno o mucho del otro. Entonces, perdemos el equilibrio. Exactamente. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos los que se han conectado también. Os recuerdo que recibiréis todos los materiales una vez que procesemos el vídeo y muchas gracias a todos. Cuidaros un montón. Muchas gracias, Maite. Loles, infinitas gracias por esto, compartir tu experiencia y centrarnos en las personas, acordarnos que somos humanos trabajando con seres humanos, no recursos, no piezas, no medios. Muchísimas gracias. Gracias a los dos y gracias a todos. Chao, hasta luego. Nos hablamos, gracias. Chao.